Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de los talleres familiares Helping Mom and Dad que organiza el Colegio Internacional Lope de Vega. Los que estuvisteis en la primera sesión, que fue sobre el coronavirus y lo de la enfermera escolar, pues ya visteis un poco el formato de estos talleres. Intentamos que sean talleres muy útiles para las familias, donde al final pues hay una sesión de preguntas que intentaremos resolver. En este segundo taller vamos a hablar de las emociones, de la importancia de trabajarlas desde edades tempranas y de cómo podemos hacerlo desde nuestras casas, con nuestras familias, con unos medios que todos tenemos a nuestro alcance, que son los cuentos. Para ello contamos con una ponente de excepción, que es nuestra psicóloga Eva Pedreño, además directora del Departamento de Orientación del Colegio Lope de Vega. Ya sin más, os dejo con ella para que haga la presentación. Y sí que os recuerdo que las preguntas que queráis hacerle las podéis apuntar en el chat que tenéis a mano derecha y cuando termine la charla pues intentaremos resolver algunas de ellas. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y adelante, Eva. Sí, hola, pues buenas tardes a todos, ¿vale? Y soy Eva Pedreño, como bien ha dicho Ana, y mi compañera Ana, y bueno, en primer lugar deciros que estoy encantada de estar aquí con vosotros, muchas gracias por asistir, y estoy encantada pues de compartir con vosotros esta tarde un ratito de un tema que me apasiona, ¿vale? Que no es otro que el de la educación emocional. Y además estoy convencida que para ser más feliz tenemos que atender a este mundo emocional, a este mundo interno nuestro, ¿vale? Por el puesto que ocupo aquí en el cole, pues también tengo el privilegio pues de acompañar a nuestros alumnos desde las edades más tempranas, desde infantil de 3 añitos, en esa formación y en esa educación emocional, con un proyecto en educación emocional que llevamos a cabo, precioso, el Brainy, ¿vale? Hasta las edades, hasta el curso de cuarto de primaria, y luego continuamos hasta bachiller, pues dando educación emocional a nuestros niños más mayores y adolescentes, con lo cual espero que pasemos un buen rato. El hecho de que os hayáis apuntado a este taller, a este webinar, pues indica que vosotros también estáis interesados en el tema y yo estoy encantada, pues eso, de poder compartirlo con vosotros y bueno, y si pasamos un buen rato y os puedo enseñar alguna cosita, fantástico. Y luego tendremos pues esa oportunidad de que también compartáis vuestras experiencias conmigo o preguntéis lo que necesitéis, en fin, vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, ya sin más dilación, voy a poner la presentación, ¿vale? Voy a compartir con vosotros pantalla y vamos a ir empezando. ¿De acuerdo? Pues empezamos, ¿vale? El por qué, bueno, ya sabéis, ¿vale? Ya conocéis que tradicionalmente la escuela, pues, se centró en el tema del conocimiento, de transmitir conocimientos a nuestros niños y dejando un poquito al lado, pues, ese aspecto emocional. Afortunadamente, hoy en día ya hemos superado esa visión tan reduccionista de la escuela y la escuela ha abierto esa atención y se ha girado hacia el mundo de las emociones, hacia la importancia que hay en ese mundo interior. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué de la educación emocional? ¿Por qué la escuela se ha dado cuenta que era tan importante ayudar a nuestros niños a educarlos emocionalmente, a que comprendieran esas emociones? En primer lugar, por el papel fundamental que ocupan las emociones en nuestras vidas, ¿vale? Somos seres emocionales, las emociones van con nosotros desde el mismo momento que nacemos, son las que posibilitan esa supervivencia del bebé cuando no hay ni lenguaje, cuando no hay todavía, en fin, movimiento casi, no podemos andar todavía, ni pues lo que nos posibilita esa comunicación con el mundo exterior es a través de las emociones. Entonces, las emociones son importantísimas y afectan y están presentes en cada uno de los momentos, de nuestros momentos diarios, ¿vale? Y influyen, intervienen en nuestra conducta, en nuestras actitudes, en
en nuestras decisiones, o sea que ahí en primer lugar la importancia de las emociones, que nos invita a eso, a que eduquemos emocionalmente, que hagamos a los alumnos emocionalmente inteligentes. En segundo lugar, ¿vale? Pues también este peso que daba la escuela hacia los conocimientos, hacia el cociente intelectual, pues también se ha demostrado, las investigaciones han demostrado y también podemos constatarlo en la vida, ¿vale? Cómo esa capacidad cognitiva, esos conocimientos, pues no es sinónimo ni de un alto grado de bienestar y satisfacción personal, ni es sinónimo también de éxito profesional, ¿vale? Pero sí que hay otra serie de habilidades más relacionadas con todo este mundo emocional que sí que son un predictor más fiable, sí que correlacionan más positivamente con ese éxito personal y esa satisfacción profesional y personal. Estas habilidades pues hacen referencia a eso, a ese mundo de las emociones. Tercer lugar, ¿vale? Del porqué de la educación emocional. Nuevas necesidades sociales. Estamos en una sociedad donde las necesidades básicas están cubiertas. Tenemos la sociedad del bienestar, la sociedad de las tecnologías, nuestras comodidades, pero sí que es verdad que paradójicamente atendemos cada vez más a cifras más altas de trastornos como la ansiedad, la depresión, en edades mucho más jóvenes. Tenemos ahora cada vez más niños pues con estos trastornos. También ha aumentado mucho la violencia entre los más jóvenes, también las cifras de jóvenes que se meten en adicciones, ya sea de juego, de sustancias, pues cada vez son más alarmantes. Entonces, la educación emocional está precisamente ahí para atender a todas estas necesidades sociales que están surgiendo y que no les hemos dado atención hasta ahora, ¿vale? Y por último, la relación entre las emociones y la salud. Está demostrado científicamente que las emociones están en la base y en el desarrollo de muchas enfermedades, ya sean de tipo cardiovascular, respiratorio, también está ampliamente demostrado con datos clínicos, epidemiológicos, que las emociones positivas favorecen, se relacionan positivamente con la recuperación de ciertas enfermedades y, al contrario, las emociones negativas pues disminuyen la respuesta del sistema inmunitario y perjudican gravemente pues, el desarrollo de muchas enfermedades. O sea, de ahí la importancia no solo de conocer nuestras emociones, de saber gestionarlas, sino de incluso potenciar, ser capaces de generar emociones positivas, ¿vale? Por esa repercusión y esa correlación que existe entre emociones positivas y la salud. También las emociones positivas son un protector de conductas inadecuadas ya en edades de adolescencia, juventud, dígase pues eso, tema drogas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues estos cuatro razones pues fundamentan pues que la escuela pues haga caso y sea consciente de la importancia de trabajar en las aulas desde edades muy tempranas pues todo lo relacionado con las emociones. Vale, sigamos. Antes de continuar, ¿vale? Pues vamos a una pequeña pincelada al concepto de emoción. ¿Qué es una emoción? ¿Vale? Pues una emoción simplemente es una respuesta, una reacción compleja que se produce en la persona a raíz de un acontecimiento concreto. ¿Vale? Esta respuesta es compleja, hemos dicho, y está formada, es multidimensional. Tiene un componente cognitivo, de pensamiento, es decir, qué pienso yo y qué nombre le doy. Tiene un componente fisiológico, cuando experimentamos una emoción tenemos cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, bien nos sudan las manos, la sudoración, nos ponemos rojos, etcétera, etcétera. También hay una dimensión dentro de la emoción funcional, es decir, hacia qué conducta me lleva esta emoción, y un carácter expresivo, nuestra expresión facial, nuestras expresiones motoras, pues también se ven afectadas. ¿Vale? Otra característica,
son súbitas, rápidas, intuitivas, las experimentamos casi sin darnos cuenta, ¿vale? Y nos impulsan eso, a actuar. Esta excitación que se produce en nuestro cuerpo cuando sentimos una emoción, la intensidad va a depender tanto de las características propias de la persona y también, evidentemente, del estímulo. ¿De acuerdo? Otra característica. Pueden experimentarse estas emociones pues, a través por situaciones externas, ¿vale? Que es un estímulo externo, por ejemplo, como el dibujo que tenéis ahí, un perro aparece, nos asustamos, echamos a correr, entran ahí todos los factores, puede ser ese estímulo externo el que provoque esa emoción o esa emoción puede ser provocada por informaciones internas, un simple recuerdo de algo, ¿vale? Nos va a hacer experimentar una emoción. Ahí es un poquito más complicado localizar ese estímulo que provoca la emoción. Luego, también se dividen en positivas y negativas en función de cómo nos hagan sentirnos, ¿vale? En función de si nos proporcionan bienestar y seguridad personal, que serían las emociones positivas, o en función de si nos provocan, pues, un malestar. Todas son buenas, todas son válidas, todas no tenemos que reprimirlas, tenemos que expresarlas, pero sí que es verdad que se clasifican en positivas o negativas en función de cómo nos hacen sentir a nosotros, ¿vale? Y por último, se contagian, ¿vale? Siempre suelo recalcar esta característica, que aunque parezca un poco una tontería, es importantísimo. Los niños van a captar enseguida nuestro estado emocional y no solo eso, sino que se van a contagiar de ese estado emocional. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta cuando nos relacionamos con nuestro hijo, ¿vale? Porque desde qué emoción le estoy diciendo tal cosa o desde qué emoción me estoy relacionando con él en función de cómo me ha ido el día o de cómo me encuentro. Entonces, es haceros conscientes que el ambiente emocional de casa pues es una corresponsabilidad de todos los que formamos ese hogar, ¿vale? Porque si somos capaces de generar emociones positivas en casa, pues esas emociones se van a contagiar pues con el resto de miembros, con nuestra pareja, nuestros hijos, muy importante, ¿vale? El ambiente emocional en que se desarrolle el niño. Vale, pues hemos dicho eso, ¿por qué la educación emocional? Hemos hablado también de la emoción y ahora, si esto es tan importante, ¿cómo podemos enseñar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros niños todo ese mundo emocional e interior que es tan importante para su éxito y felicidad futura? ¿Vale? Pues podemos hacerlo a través de las competencias emocionales. Las competencias emocionales no son otra cosa más que una serie de habilidades, de conocimientos, de actitudes relacionados con todo este mundo emocional y que les van a ayudar a gestionar ciertas situaciones que se le van a ir presentando, ¿vale? Tanto a nivel personal como de relaciones con los demás. Pasamos por una serie de etapas que os las iré diciendo, ¿vale? Una serie de escalones a la hora de aprender esas competencias emocionales, pero quería transmitir, son habilidades que se aprenden a lo largo de es un proceso continuo que se aprende a lo largo de toda la vida, pero quería insistir que esta educación emocional empieza en el seno de la familia. Tener en cuenta que en la familia es donde se establecen los primeros vínculos, las primeras relaciones afectivas, entonces emocionales. Dependiendo de cómo se establezcan, pues darán lugar a otras emociones positivas que llevarán a tener una mayor seguridad, confianza o a otras menos agradables, ¿vale? Pero de recalcar la importancia de la familia como seno y como primer motor de esa educación emocional. Entonces, vosotros como padres sois un modelo fundamental en ese primer aprendizaje emocional. Los niños van a aprender a través de la observación, de la experimentación, de vuestros estilos afectivos, de cómo expresáis emociones en el hogar, de cómo reguláis y gestionáis esas emociones, pues ir aprendiendo, ir metiéndose en este mundo
de las emociones. Luego, evidentemente, conforme el niño vaya creciendo, pues intervendrán otros contextos también que adquirirán mucha importancia, como la escuela, como el colegio, donde ya se irá ampliando su círculo social, empezar a relacionarse con compañeros, con sus iguales, con compañeros de su misma edad, ya las relaciones serán más horizontales, y seguirán pues aprendiendo esta educación emocional, ¿vale? Pero quería resaltar que el primer gran contexto en el que se desarrolla la educación emocional es en la familia. Y bueno, como veis ahí en este diagrama, competencias emocionales. Pasan por cuáles son 5 las habilidades emocionales. Un primer paso es conciencia emocional, que hablaremos de ella. Luego viene regulación emocional, autonomía, competencia social y la última, competencias para la vida y el bienestar. Nos vamos a centrar en el encuentro de hoy, en esta ponencia, en las 4 primeras, ¿vale? La conciencia, regulación, autonomía y competencia. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Como os comentaba, el primer paso, el primer escalón de todo programa de educación emocional es la conciencia emocional. ¿Qué es la conciencia emocional? Pues simplemente saber reconocer e identificar las emociones en el momento en el que se producen, las propias y las ajenas, ¿vale? Ponerles nombres a las emociones, trabajar desde edades muy tempranas este vocabulario emocional. Empezamos con las 4 o 5 emociones básicas, pero tenemos que ir ampliándolas. Nosotros en nuestro programa de educación emocional aquí en el cole, pues estamos trabajando desde infantil de 3 añitos con un catálogo de más de 20 emociones, ¿vale? Y ellos van a ser capaces de empezar a conocerlas, empezar a identificarlas y a ponerles nombres. Con los cuentos, ¿vale? ¿Qué ocurre con los cuentos? En los cuentos los niños se ven reflejados en los personajes, se identifican con esos personajes. Esos personajes sienten, expresan emociones, emociones. Entonces, a través de ellos, el niño va a empezar a saber identificar esas emociones en los personajes y en ellos mismos. Y van a ser capaces incluso de identificar esos 4 componentes que hemos comentado antes que tienen una emoción, tanto a nivel de pensamiento, de conducta, a nivel de cambios fisiológicos y a nivel de cambios expresivos. También van a ser capaces, pues, de incluso adquirir y conocer nuevos matices de cada emoción. ¿Cómo les podemos ayudar nosotros? Tenemos que apoyarnos tanto en el texto como en las ilustraciones que aparecen en los cuentos y también a través de preguntándoles y señalándoles las expresiones emocionales que manifiesta ese personaje, la conducta que manifiesta. Todo eso, haciendo hincapié en esa expresión emocional, vamos a ayudar al niño a que vaya identificando esas emociones y que vaya, no solo en los personajes, en un primer momento en los personajes, pero luego en ellos mismos y en los otros. A ver, lo hemos dicho antes, ¿vale? No hay que reprimir ninguna emoción, todas son válidas, todas han posibilitado nuestra supervivencia desde que empezamos a existir. Lo que sí que hay que hacer es modular esa respuesta, ¿vale? Y adecuarla al tiempo y al lugar. Y también, sobre todo, pues regular también el comportamiento que sigue a esa emoción. Es decir, no debemos decir al niño, no te enfades, no estés triste, si le ha ocurrido algo que ha supuesto para él, pues tristeza o enfado, él lo tiene que expresar, ¿vale? Lo que sí entraríamos es a regular esa emoción, que sea adecuada en el tiempo, en el momento y sobre todo la conducta posterior. Es decir, si está enfadado, no puede estar enfadado todo el día y tampoco por ese enfado puede pegarle a un compañero o a un hermano, ¿vale? Pero sí que es verdad que expresar emociones tenemos que darles validez a todas. Vale, y esto es un poquito ese primer paso de la educación emocional, conocer e identificar las emociones.
¿Cómo podemos hacerlo a través de cuentos? Hay colecciones maravillosas, ¿vale? El mercado está inundado de colecciones maravillosas que nos van a ayudar en todo ese proceso. Aquí os he puesto 3 ejemplos, pero hay infinidad. En primer lugar, en esta charla teníamos que nombrar a Begoña Ibarrola, ¿vale? Ella es una psicóloga experta en educación emocional y además escritora y que lleva muchísimo tiempo escribiendo cuentos y trabajando sobre las emociones. Sería este que os he puesto un ejemplo, pues el oso gruñón. ¿De qué emoción estaríamos hablando? Evidentemente del enfado. Aquí os he señalado también otra colección de SM, cuando estoy contento. Aquí estaríamos trabajando la emoción de la alegría. Y aquí os he puesto el monstruo de colores, pues trabaja las emociones básicas, ¿vale? Para que el niño sepa identificarlas, sepa cuáles son y empieza a ponerle nombres a todo esto que va sintiendo. Vale, una vez superado, pasado este primer escalón de la educación emocional, nos encontramos con la regulación emocional, ¿vale? Que es un poquito lo que os he anticipado antes. Es aprender a gestionar las propias emociones, tener la capacidad de aprender a controlar nuestras emociones y adecuarlas al tiempo y al lugar. Nuevamente, en los cuentos, ¿qué pasa? Los personajes en los cuentos se relacionan, entran en conflictos y a veces se ven atrapados pues, en emociones muy intensas. Y a veces ese descontrol emocional les hace actuar de una manera que no es todo lo correcta y que afecta no solo a ellos mismos, sino a las personas que les rodean. A través de esa identificación y ese reflejo que los niños ven con los personajes de los cuentos, pueden ver todo ese proceso, pueden ver qué pasa cuando actuamos en situaciones de descontrol emocional y no solo eso, sino que controlarse es posible y cómo hacerlo, ¿vale? Importantísimo. También muy importante, que se ve muy reflejado en los cuentos, en los personajes, en las ilustraciones, los cambios corporales que preceden a una rabieta o a un descontrol emocional. Importantísimo, porque ellos van a ser capaces poco a poco, aparte de verlo en los cuentos, ellos van a ser capaces de detectar en su propio cuerpo esos indicadores, esos indicios que anteceden a un descontrol emocional o a una rabieta. ¿Vale? Entonces también van a aprender que la expresión adecuada de lo que sentimos mejora nuestra convivencia y mejora la relación con los otros. Nosotros también, de la misma manera, podemos reforzar a través de preguntas. Cuando en un cuento se ve una situación de este tipo, tenemos que parar. Cuando los personajes están en una tensión máxima, ¿cómo crees que acabará? ¿Qué crees que pasará? Todo ese tipo de preguntas va a hacer pues, reforzar todo lo que estamos viendo en las imágenes y en el texto. Evidentemente, a estas edades, esta regulación emocional va a estar muy mediatizada por la actuación de un adulto, ¿vale? Luego, con la adquisición del lenguaje, pues los niños van a dar un paso importante en esta regulación emocional porque van a ser capaces de expresar lo que sienten y lo que les ha ocurrido, ¿vale? Pero esa mediación del adulto va a ser importante para conseguir esa regulación emocional que les va a hacer sentirse mucho mejor y tener mucha más confianza con ellos mismos. Cuentos también fantásticos y una variedad enorme. Aquí en estos 3 ejemplos, pues lo que os he comentado, ¿vale? Niños que se ven envueltos en una rabieta y ahí se describe pues esos cambios fisiológicos, esas conductas descontroladas y lo que es mejor, lo que os he comentado antes. Ellos van a ser capaces de ver cómo se pueden controlar y la manera de hacerlo, ¿vale? Seguimos avanzando en las habilidades emocionales y una tercera competencia emocional que nos encontraríamos sería la autonomía emocional. Conceptos tan importantes como la automotivación, el esfuerzo,
la persistencia, forman parte de esta competencia emocional. En todos los cuentos, el protagonista o los protagonistas tienen que recorrer mil y una aventuras para conseguir el objetivo que persiguen, tienen que pasar muchísimas dificultades hasta llegar donde tienen que llegar. Eso es una inyección y es una enseñanza a nuestros niños de esfuerzo, de persistencia, de que son capaces de conseguir todo aquello que desean con esa persistencia y ese trabajo. Con ello, ¿qué vamos a conseguir? Pues eso, la capacidad de ponerse metas y la capacidad de sentir que ellos son capaces de... Eso les va a aportar muchísima confianza y mucha seguridad en ellos mismos. Y va a redundar en una autoestima alta que les va a ayudar pues, a afrontar en un futuro pues, objetivos y todo aquello que se propongan. Importantísimo en su desarrollo posterior. También en estos cuentos no siempre tienen que conseguir no siempre consiguen la meta deseada, pero aunque no la consigan, siempre adquieren o se llevan esa enseñanza de la importancia, que lo importante es intentarlo, esforzarse, ser persistentes y aunque no consigan el objetivo deseado, siempre pues nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos. Eso luego van a hacer un paralelismo con su vida y con su manera de enfrentarse a los retos y a las oportunidades que se les presenten. Muy relacionado también. Una actitud positiva ante la vida, el creer que pueden conseguirlo, el optimismo, el pesimismo, la manera en que nos enfrentamos y que afrontamos nuestro día a día, nuestra vida, se va gestando, se va formando en estas edades tan tempranas. Los cuentos también nos dan esa enseñanza, ¿vale? Pues al final siempre acaba bien, ¿vale? Otros, en cambio, como os he dicho antes, sin acabar bien del todo con ese objetivo que nos hemos planteado, pero sí que es verdad que al menos nos sentimos satisfechos con ese esfuerzo y ese trabajo. Esto es algo que se ve en casi todos los cuentos, ¿vale? Que los alumnos van a poder ir asimilando y aplicando a su propia vida. Ejemplos también, pues divertidísimos y súper interesantes. El primero de ellos, por ejemplo, No quiero el cabello rizado, pues habla de autoestima, habla de la diferencia, habla del autoconcepto, de la necesidad, pues eso, de aceptarse a uno mismo como es. Totalmente Adrián, pues también, un niño que de repente le crecen alas, en fin, y superpoderes, pues como podéis ver, pues resalta las cualidades que cada niño tiene y que a veces les es muy, muy difícil de ver, ¿vale? Hay niños que les preguntas y no ven que tengan nada positivo o no se sienten capaces de, ¿vale? O sea que esta competencia emocional también interesantísima y también muchísimos cuentos con los que poder trabajarlas. Y, por último, pasamos a la última competencia emocional que vamos a comentar y es la competencia social, y que no es más que la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. En los cuentos, los personajes se relacionan, entran en conflictos, se establecen relaciones de cooperación, de ayuda, de amistad, entonces favorecen ese proceso de sociabilización. Y les ayudan a los niños a comprender esas normas sociales que les van a ayudar y que benefician tanto a una convivencia sana y adecuada. También les va a servir a los niños para dominar esas habilidades sociales básicas, desde escuchar, a saludar, a dar las gracias, a guardar turno, en fin, eso se ve también muchísimo en los cuentos. Otro aspecto importantísimo, la asertividad, el ser capaces de comunicarse adecuadamente con los demás.
se ve también en los cuentos, en los personajes, a través de sus diálogos, a través de sus interacciones. Y por último, un aspecto importantísimo y también perteneciente a esta competencia emocional es la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, no solo desde el punto de vista cognitivo, sino desde el punto de vista emocional, es decir, sentir lo que siente el otro. Tener en cuenta que cuando abrimos un cuento, cuando empezamos a leer un cuento, metemos al niño en mundos lejanos, desconocidos, con costumbres nuevas, personajes diferentes. Estamos acercando lo lejano al niño, ¿vale? De manera que que no lo vea como extraño. ¿Vale? Estamos ahí trabajando mucho a que él sea abriendo su mente, que no solo su mundo y sus costumbres son posibles, sino que hay un mundo y otras costumbres y otras personas, y con eso estaremos trabajando mucho la empatía y también la empatía como factor de prevención con problemas que pueden surgir posteriormente como violencia, acoso, racismo, es sentir lo que siente el otro, ¿vale? Es uno de los elementos más importantes pues, para esa prevención de la violencia. Cuentos también súper divertidos y maravillosos. Tenemos ahí La ovejita que vino a cenar, ¿vale? Que trabaja mucho la empatía, las relaciones de amistad. En fin, pues ahí veis la portada, pues el lobo que se quería comer a la ovejita y al final acaban siendo grandes amigos, o si yo tuviera una púa. Trabaja mucho el tema de la asertividad, la capacidad de decir no, de poner límites. Muy interesante también. Y El pirata de las estrellas también va por la misma línea, pues de trabajar esas relaciones sociales tan importantes a estas edades. Vale, pues hemos hecho un breve y rápido pues eso, pase entre las diferentes competencias emocionales que podemos trabajar a través de los cuentos, algunos ejemplos, luego hablaremos de más ejemplos y nada, simplemente que os quedéis que los cuentos son un entrenamiento emocional, son una herramienta potentísima, ¿vale? Brutal para trabajar, para que sea un entrenamiento emocional del niño, porque el niño puede vivir experiencias emocionales muy diversas, muy amplias, pero desde una distancia de seguridad que le permite sentir pero sin riesgos, ¿vale? O sea que importantísimo. Y debemos utilizar este recurso tan maravilloso que está al alcance de todos para potenciar y trabajar todas esas competencias emocionales que lo que hemos dicho, ¿vale? Luego les va a permitir pues, desenvolverse mejor en su vida y alcanzar ese éxito personal y profesional. Pero los libros cumplen muchísimas funciones más, ¿vale? Que son complementarias, evidentemente, de esa función pues, de ayudar a trabajar en las emociones. En primer lugar, una función lúdica. No podemos perder de vista ni olvidar que la función principal de un cuento es una función de divertir, de sorprender, de entretener, ¿vale? De enganchar al lector, en este caso de enganchar al niño. Pasar un momento agradable, es un momento único que compartimos con nuestro hijo, ¿vale? Y eso fortalece muchísimo el vínculo familiar, el estar con tu hijo, el compartir esos mundos nuevos, el adentrarte en una historia, eso es fantástico, ¿vale? Y estáis potenciando y trabajando mucho ese vínculo. Otra función, una función mágica. Los cuentos son una manera de estimular la imaginación y la creatividad de los niños, porque el niño tiene, a través de un cuento, tiene la oportunidad de crear nuevos mundos, nuevos personajes, de dar nuevos finales a la historia y con eso estamos contribuyendo mucho pues, a ese entrenamiento, ¿vale? En eso, en el pensamiento creativo, la imaginación, la ilusión y también incluso la capacidad de abstracción, ¿vale? Y luego a la hora de, en su aprendizaje o en su desarrollo posterior, va a saber, pues eso, generar, por ejemplo, más alternativas ante una situación dada o elegir una decisión lo más acertada posible, o sea que es un entrenamiento fundamental y para
esos aprendizajes posteriores. Luego tenemos la función ética, ¿vale? Los cuentos son un vehículo extraordinario de transmisión de valores y también conceptos éticos. Esos conceptos tan abstractos, bueno, pues en los cuentos quedan muy bien reflejados a través de personajes, con sus moralejas y eso, y el niño va a aprender pues esos valores que les inculcamos también en casa y que ellos pueden ver, pero sí que es verdad de una manera mucho más fácil para ellos de entender y a través de, pues eso, de las ilustraciones y de las vivencias de esos personajes. También los conceptos de bien y el mal en los cuentos pues tan plasmados y a veces pues tan exagerados, ¿no? Donde el bueno es muy bueno y el malo es muy malo, y nos va a ayudar a eso, ¿vale? A transmitir todos esos valores y conceptos morales. Luego también los cuentos tienen una función didáctica, de aprendizaje, es decir, influyen enormemente en la adquisición del lenguaje, estimula el lenguaje, en las habilidades lingüísticas, también es una buena forma de trabajar la atención con nuestros niños, la memoria, en fin, que estamos trabajando también aspectos, bueno, y si luego leyéndoles cuentos también hacemos que se metan en el tema de la lectura, ¿vale? Posteriormente, cuando empiecen a leer, ellos ya van a ser, pues eso, con la lectura de cuentos, con compartir esos cuentos con nuestros hijos, eso va a ser un precursor de esa lectura posterior. También importantísima en sus años posteriores. Y por último, una función que quería destacar también, la función terapéutica de los cuentos. Los cuentos también ayudan a los pequeños, pues eso, a atravesar momentos difíciles o a superar etapas que van a ir surgiendo pues a lo largo de su proceso de crecimiento, ya sean pérdidas, separación de padres, en fin, situaciones un poco más complicaditas, pues también van a ayudarles con esa identificación con el personaje, con esa expresión de emociones, con ese final feliz, en fin, con ese lenguaje simbólico. O sea que ahí tenéis muchas razones más para apoyaros en los cuentos y para compartir ese momento único con vuestros hijos. Vale, pues seguimos avanzando y entonces, ¿qué cuentos son los más adecuados? En fin, la transmisión de emociones a través de los cuentos no es algo nuevo, ¿vale? Todos recordaremos en nuestra infancia, pues, cómo nuestra abuela nos leía o cómo compartíamos esas lecturas con nuestra madre, padre. Entonces, siempre ha sido un vehículo para esa transmisión y para trabajar las emociones. Ahora las editoriales pues han lanzado a publicar cuentos pues, más específicos de emociones y de aspectos pues, mucho más concretos que tienen que ver con estas competencias emocionales. Vale, todos son válidos, es maravilloso, lo que sí que tenemos que tener en cuenta que hay cuentos de emociones, pero no tenemos que quedar con esos cuentos de emociones, simplemente no es lo mismo un cuento de emociones que un cuento que emocione, ¿vale? Tendríamos que decantarnos por estos segundos, cuentos que emocionan. Muchas de las colecciones que hay de emociones emocionan, con lo cual sería fantástico, sería aunar ambos conceptos. Hay cuentos de emociones que simplemente se quedan pues, en ese primer paso que hemos comentado, en esa conciencia emocional, en ese simplemente poner nombre a las emociones, ¿vale? Pero con eso simplemente no estaríamos trabajando la educación emocional, estaríamos simplemente identificando esas emociones, ¿vale? Entonces, para que un cuento, pues eso cumpla con su función de educación emocional, pues eso tienen que ser historias que entretengan y diviertan, con un trasfondo, que el niño se siente identificado con los personajes que allí aparecen, con ilustraciones expresivas que acompañen al texto, también que les enseñen a entender sus emociones, a aceptarlas y a gestionarlas, ¿vale? Y que les sirvan eso para conectar con su mundo interior. Y ya os digo, hay colecciones fantásticas que cumplen todos y cada uno de estos requisitos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para trucos que podemos llevar a cabo para aumentar la inteligencia emocional a través de los cuentos? En primer lugar, sentir y vivir lo que leemos, ¿vale? Es importantísimo tener en cuenta que en una conversación, en un acto comunicativo,
tan solo el 10% aproximadamente de lo que comunicamos lo hacemos a través del lenguaje. Es una comunicación verbal. El resto, ese 80-90% de lo que comunicamos, lo hacemos a través de esa comunicación no verbal, a través de nuestros gestos, de nuestras expresiones, de nuestras, en fin, de nuestro volumen de voz, de la entonación, etcétera, etcétera. Así que lo importante no es tanto lo que leemos, sino cómo lo leemos. Entonces, yo os animo pues eso a compartir y a leer con vuestros hijos con sentimiento. Tenemos que meternos en la historia, en los personajes, hacer voces, pausas, exageraciones, sentir, ¿vale? Leer con sentimiento y sentir lo que le estamos leyendo, sumergirnos en la historia. También es importante que tengamos en cuenta lo que hemos dicho antes de que trabaje las emociones, de que tenga un trasfondo, de que tal, pero también tenemos que tener en cuenta los gustos de nuestros hijos, ¿vale? Tenemos que invitarnos a que elijan ellos ese cuento, a que se involucren, tenemos que sorprenderlos, actuar, hacer reír a nuestros hijos, ¿vale? Y transmitirles esas emociones y ese momento mágico que compartimos al leerle un cuento. Ese sería un primer truco, ¿vale? Otro, muy interesante y muy divertido también para cuando nos enfrentamos a un cuento nuevo, ¿vale? Hacer una primera lectura solo de imágenes. Prescindimos del texto y simplemente con las imágenes pues vamos contando ese cuento, las emociones que van experimentando los personajes, lo que nos transmite esa imagen, qué creen ellos que va a ocurrir o que está ocurriendo, ¿vale? También eso pues va a favorecer mucho, vamos a estar trabajando ahí pues el lenguaje no verbal. Pues porque estamos a través de los gestos, las posturas, los comportamientos de esos personajes, vamos a intentar pues adivinar o a montarnos la historia que creemos que va a pasar o que están viviendo. Y también la empatía, importantísimo, como hemos dicho antes, esa empatía también vamos a trabajarla porque él se va a poner en el lugar de esos personajes y él va a interpretar o va a crear, ¿vale? Su propia historia en función de esas ilustraciones, de esas imágenes. Un tercer aspecto también a considerar y que va a hacer que aumentar la inteligencia emocional a través de esos cuentos. Hacer preguntas sobre aspectos emocionales, lo hemos venido señalando antes, tanto en la expresión de esas emociones a la hora de identificarlas, señalar las expresiones, el comportamiento en los dibujos, en las ilustraciones, en el texto, también en momentos donde pasa algún conflicto, interrumpir el cuento y preguntarle, hacerle partícipe de la toma de decisiones, ¿qué harías tú? ¿Qué crees que va a hacer el personaje? ¿Vale? Con todo esto, con las preguntas que les hagamos, vamos a incidir también en esa educación emocional. Y luego también podemos cambiar deliberadamente la narración, ¿vale? Es muy divertido, esto lo haremos en este caso con cuentos que ellos ya conocen. Entonces vamos a ir cambiando emociones, ¿vale? Vamos narrando el cuento y como si nada, pues cambiamos el enfado por la alegría, por ejemplo, o la alegría por la tristeza, o lo que se nos ocurra. Y seguimos como si nada y él, pues, el niño, pues va a tener que pues, a ver cómo reacciona, ¿vale? Seguro que se dará cuenta a la mínima y que nos va a decir que se ha equivocado y entonces él, pues, irá insistiendo en mira mamá que se está riendo, mira papá que no está enfadado porque tal, y eso también es muy, muy interesante, ¿vale? Y es fantástico, pues, para que vayan aprendiendo a identificar las emociones en los demás y además, pues eso, en ese lenguaje no verbal tan importante. ¿De acuerdo? Pues son pequeños trucos pues para aumentar ese trabajo de inteligencia emocional a través de los cuentos. Y bueno, ya casi llegando al final, quería poneros unos ejemplos de cuentos preciosos que tenemos aquí en el cole, que trabajamos con los alumnos, ¿vale? Y, por ejemplo, quería señalarlo, El abrigo de pupa, es un cuento que habla sobre los miedos, ¿vale? Es sobre todos esos miedos que nos vamos poniendo encima y que nos incapacitan, pues, para seguir adelante, para
para llevar a cabo nuestra actividad diaria, para progresar. Como tenéis ahí, ¿vale? Pupa es la protagonista y dice que Pupa se pone cada mañana el abrigo de los miedos y sale a la calle envuelta en ellos y se pasa el día con miedo en el corazón. Esta prenda va creciendo con cada miedo, miedo a la soledad, a que no la quieran, a que la quieran, a volar, a hundirse, ¿vale? Este cuento tiene un lenguaje, un texto, mejor dicho, muy corto, muy sencillo, pero también muy contundente. Y tiene unas imágenes, unas ilustraciones muy impactantes, ¿vale? Os lo recomiendo para trabajar el tema de los miedos, es precioso, ¿vale? Y es un canto, pues eso, a la liberación de los miedos que constantemente pues, nos atenazan y nos paralizan. Muy recomendable. Luego también, este es precioso, trata de la empatía y cómo su protagonista, Mara, una niña pues distinta a los demás, pues sabe afrontar con imaginación y optimismo pues un poquito las burlas de los otros, ¿vale? Y trata un poquito de aceptarse a sí mismo, de reírse, de hacer caso omiso a comentarios hirientes. También las ilustraciones son preciosas. Y, en fin, nos puede ayudar muchísimo, pues eso, para trabajar la autoestima, esa visión optimista que hemos hablado y que es tan importante, y ese sentirse bien con uno mismo, ¿vale? También lo tenemos aquí, lo trabajamos con los alumnos y la verdad es que es muy interesante. Y bueno, y quería poner también como otro ejemplo dos libros que abordan un tema complicado de abordar, como es el tema de la pérdida, de la muerte. Nosotros como adultos no sabemos en muchas ocasiones cómo afrontar este tema de cara a nuestros hijos y no sabemos qué responder cuando preguntan, porque ya van creciendo y preguntan sobre este tema, y a través de los cuentos pues es un vehículo fantástico pues para ayudarnos a afrontar o a tratar con nuestros hijos pues temas un poquito más complicados, ¿vale? Este que viene aquí de Para Siempre es un libro precioso, ¿vale? Que como os pone ahí pues es una forma sencilla y real para contestar con verdad, ¿vale? Siempre tenemos que contestar la verdad a nuestros hijos, la verdad de la pérdida y de todo lo que nos preguntas, adecuándolo, ¿vale? A su capacidad de entendimiento, a su vocabulario, pero no debemos engañar esa verdad o mentirles. Y luego Vacío, pues también en otro tono, ¿vale? Pero sí que es verdad que también trabaja el tema de la pérdida, ¿vale? Y del vacío que una niña experimenta, pues y que intenta llenar ese vacío, pero que no lo consigue, ¿de acuerdo? No consigue cerrarlo. Y también muy interesante, ¿vale? Pues eso, para tratar con nuestros hijos, pues a veces temas complicados. Y bueno, y ya para terminar, ahora sí, pues eso simplemente os reflejo aquí. Bueno, la Universidad Autónoma de Barcelona tiene un departamento muy potente que trabaja y investiga sobre bienestar emocional, sobre educación emocional. Está a la cabeza Rafael Vizquerra, ¿vale? Y de las últimas investigaciones que han hecho, esta investigación ha dado como resultado cuáles son las 10 emociones positivas con un mayor nivel de impacto en cuanto al bienestar emocional, ¿vale? Y son más capaces de contribuir a todos esos aspectos positivos que hemos comentado al principio de la charla, ¿vale? Ahí los tenéis y están por orden de importancia, ¿vale? En primer lugar está el amor, la alegría, asombro, esperanza, diversión, gratitud, ahí las tenéis todos, y yo simplemente plasmaroslas aquí y que penséis cuáles de esas emociones positivas surgen cuando estáis compartiendo ese momento de lectura de un cuento con vuestros hijos. Yo creo pues eso que aparecen y que florecen pues la mayoría de ellas, ¿vale? Y es pues eso para tenerlo en cuenta y para que seamos conscientes de todo el bien que les hacemos a nuestros hijos y a nosotros mismos, ¿vale?
cuando compartimos esos momentos de magia con la lectura de un cuento. Y nada más. Muchísimas gracias, espero haberos aportado algo, ¿vale? Y muchísimas gracias por vuestra atención. Y bueno, y ahora preguntas, inquietudes, lo que queráis, ¿vale? Ahora es un momento de que vosotros expongáis todo aquello que queráis. Muchas gracias, dejo de compartir. Bueno, gracias, Eva. Ha sido muy interesante la charla y bueno, yo creo que pueden surgir muchas preguntas. De momento tenemos una pregunta en el chat y es, bueno, pues también saber qué libro serviría para explicar pues el abandono de un padre a unas hijas, pues una situación muy triste. No sé si hay algún libro que pueda tratar de esta ausencia, de la ausencia de un ser importante. Has hablado de la muerte, pero claro, en este caso es una persona que abandona pero sigue su vida. Vale, hay colecciones de cuentos para todas las situaciones, ¿vale? Yo ahora en concreto uno específicamente de ese tema no tengo aquí ahora a mano, ¿vale? Pero sí que es verdad que seguro que hay alguno. Yo tomo nota también y busco alguno. También os quería recomendar una página web súper interesante, ¿vale? Que es el Club de Pequeños Lectores, que ahí vais a poder encontrar, hacen una selección magnífica de cuentos que trabajan cada una de estas competencias emocionales. En fin, ya te digo, yo tomo nota y lo buscaré, pero seguro que hay alguno relacionado con este tema de separación o de ausencia, seguro que sí. No sé si tenemos alguna pregunta más. Si no, Eva, puedes dejar tu correo anotado en el chat. Claro que sí. Y así si alguien, pues a lo mejor ahora mismo no se le ocurren preguntas, pero luego les surge alguna pregunta, pues te la pueden hacer llegar. Perfecto, cualquier inquietud que tengan o que si quieren compartir alguna experiencia con algún tema que hayan abordado con sus hijos y se hayan ayudado de un cuento, en fin, lo que quieran. Bueno, pues seguro que sale alguna pregunta más. Gracias por todo, Eva. Gracias a todos los asistentes. Gracias a vosotros. Y nada, y os emplazamos al siguiente webinar, que será el 18 de marzo. En esta ocasión hablaremos de cómo descubrir el talento en la edad infantil. La ponente será Estrella Pérez, que es la directora de la etapa infantil en el Colegio Internacional Lope de Vega. Así que os animamos a que os inscribáis y el 18 de marzo nos vemos de nuevo aquí. También aprovecho para deciros que la próxima semana, el 27 de febrero, sábado por la mañana a las 10, vamos a hacer una jornada de puertas abiertas online para aquellos que queráis conocer el colegio, cómo trabajamos aquí, cuál es nuestra metodología, el proyecto internacional, las instalaciones. Este año, pues por la pandemia no hemos podido hacer una jornada de puertas abiertas presencial como nos gusta, pero bueno, vamos a tratar de haceros llegar pues toda la información posible el sábado 27. Así que, pues lo mismo, quien esté interesado se puede inscribir ya en nuestra página web, www.lopedevega.es. Y ya sin más, os deseo a todos que paséis buena tarde y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Gracias, hasta luego.